Vamos al arranque del programa. En octubre del año pasado, un grupo de científicos uruguayos elaboró un documento donde señalaba las amenazas que enfrentaba el abastecimiento de agua potable en el sur del país. Sobre este documento vamos a hablar con Marcel Ackar, uno de los integrantes de este grupo, a continuación. Marcel Ackar, geólogo del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la UDELAR. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. Un placer. El documento que elaboraron se llama Principales temas ambientales del abastecimiento de agua potable en el sur del país. Una aclaración, soy geógrafo. Estuve todo el tiempo diciendo geólogo y era geógrafo. Disculpas de caso, ¿no? Le iba a preguntar, este documento se elabora en octubre del 2022. Con la intención de que se hicieran eco autoridades departamentales, nacionales y también la academia. Sí, bueno, venimos de una situación bastante compleja que tiene 2 años, una sequía prolongada a octubre del año pasado, y las predicciones en ese momento ya nos indicaban que íbamos a transitar por un verano complicado. Entonces, el objetivo de este documento era alertar sobre las principales condiciones a las que se iba a enfrentar el país y también ponernos a disposición para colaborar en la construcción de soluciones posibles, entendiendo que en octubre del 2022 había tiempo suficiente como para implementar soluciones y no llegar a la situación que estamos viviendo hoy. Preguntarle qué receptividad tuvo, capaz que no es válido porque a las pruebas me remito, pero ¿con quiénes tuvieron intercambios o quiénes por lo menos se interesaron por el contenido de este informe? Bien, el interés o la contestación fue muy poca, muy baja. Se lo hicimos llegar a todos los senadores y diputados de todos los partidos. Se lo hicimos llegar a las autoridades de OCE, de los ministerios de Vivienda, de Ganadería, de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y prácticamente no tuvimos respuestas, salvo de algunos diputados de la oposición y algunas reuniones interesados en el contexto de la información, de la situación que enfrentaba el país. El documento incluye una serie de consideraciones imprescindibles, ¿no? Y recomendaciones. Una de ellas es consolidar mejoras en el sistema de distribución de agua potable en el área metropolitana de Montevideo. Ahí hablan de lo que se ha repetido una y otra vez, es disminuir las pérdidas en el sistema, ¿no? De distribución, que se habla de que está en el torno del 50%, pero después hablan también de aumentar la eficiencia en el uso ciudadano e industrial del agua potable, tomando como modelo experiencias internacionales exitosas. Quizás ahí no se ha pulsado tanto sobre ese tema, ¿no? Ahí puntualmente, ¿qué se podría hacer? Nosotros estamos culturalmente, tenemos un imaginario de la abundancia del agua en Uruguay y un uso tal vez excesivo con agua de muy alta calidad, como la que brindaba OCE, para algunos usos de limpieza de equipos, limpieza doméstica, riego, que no necesitan esos niveles de calidad. Entonces, allí nosotros nos enfocábamos en que una campaña temprana para disminuir los usos que no exigían esa calidad de agua podía permitir que el agua de alta calidad tuviera un tiempo mayor de uso. Bien.
Bien. Otro de los puntos también que me resultó muy interesante es en el compromiso bueno, qué hacer cada uno también desde el lugar que le toca. Y uno de los focos que hacen es en el área productiva del Uruguay, tanto tambos, agricultura, bueno, que vaya así es importante en nuestro país. ¿Cómo se puede afinar desde ese lado para justamente bueno, contribuir de manera positiva a este problema? Sí, ahí entraríamos en las medidas de mediano plazo. Que se vinculan con la recuperación de la calidad ambiental de la cuenca del río Santa Lucía. Los territorios en buen estado de calidad ambiental generan y disponen de grandes cantidades de agua, que es la que nosotros usamos, tanto superficial como subterránea. Territorios con procesos de degradación disminuyen su capacidad de acumular agua. Eso que genera en los momentos de máximas precipitaciones mayor riesgo de inundación y en los momentos de sequía mayor riesgo de escasez de agua. Entonces, nosotros en la cuenca del Santa Lucía, durante todo el siglo XX y estas 2 décadas del siglo XXI, hemos estado realizando actividades que conspiran contra la calidad ambiental de la cuenca. Degradación de suelos por intensificación agraria, forestación en las nacientes de la cuenca del Santa Lucía, desecación de humedales, tala del monte nativo en las márgenes de los ríos y arroyos de la cuenca, y todo eso disminuye su rendimiento hídrico. También algunos usos industriales o vertidos de saneamiento mal acondicionados, o sea, toda una serie de procesos que se retroalimentan para generar malas condiciones y por lo tanto disminuir el rendimiento hídrico de la cuenca. Bien, en una nota que le dio al diario El País, el suplemento que pasa, usted decía, si se hubiera prestado atención a las recomendaciones que se planteaban en aquel documento, podríamos estar trayendo agua de los ríos Uruguay, Río Negro o de la Laguna Merín. Las soluciones hubieran llevado 3 meses o quizás un poco más, pero hoy en día estaríamos potabilizando esa agua y no la del Río de la Plata. Son obras obviamente muy caras, ¿no? Arriba de los 100 millones de dólares en caso de traer agua del Río Negro. ¿Era realmente viable cuando no se ha hablado de una emergencia hídrica en el sentido estricto? A ver, en diciembre y enero ya teníamos la total certeza de que los primeros 6 meses iban a ser muy complicados en cuanto a lluvias. Hoy tenemos la certeza de que la situación se comenzaría a normalizar en la primavera tardía, es decir, octubre. Son obras costosas, son obras que tal vez no se deberían haber hecho si se hubiera tomado acciones mucho más atrás en el tiempo. Pero bueno, estamos enfrentando a una situación de agua que tiene problemas crónicos en la salud de las personas. Entonces, eso a mediano plazo va a generar problemas de salud que también va a tener sus costos. Por el otro lado, si hacemos la sumatoria de las medidas parciales que se han tomado en el último mes, que no nos permiten enfrentar seriamente el problema que estamos viviendo, ya estamos gastando en el orden de los 40 o 50 millones de dólares. Entonces, bueno, tal vez un gasto hecho a tiempo es mucho más económico que dejar llegar a una situación crítica y remediar parcialmente. ¿Y por qué digo parcialmente? Porque se está construyendo una obra bastante importante en el río San José, que dispone de muy poca agua y que, según nuestras evaluaciones, va a abastecer a Aguas Corrientes parcialmente durante un muy corto periodo de tiempo. Estamos hablando de 15 a 20 días máximo, y un pequeño porcentaje, no es la totalidad. Entonces, se va a seguir con agua de esta calidad o peor, porque el escenario más probable, llegado este momento,
es que los próximos meses se termine distribuyendo agua exclusivamente del estuario del Río de la Plata. ¿Ese cálculo que usted hace de los 15 días, en base a qué? En base a la disponibilidad de agua que tiene el río San José, dado que la cuenca del río San José también está en situación de sequía. No se olviden que el río San José forma parte de la cuenca del Santa Lucía, y lo poco que ha llovido en la cuenca del Santa Lucía se repite para la cuenca del San José. Además, el río San José es la fuente de abastecimiento para la ciudad de San José y otras pequeñas localidades. O sea que esa inversión y todo lo que tenemos puesto, ¿no?, la mirada en esta situación sería solamente por 15 días. Es una solución parcial y que no va a remediar el conjunto de la problemática que estamos viviendo. No quiero olvidarme de otra de las recomendaciones que hacen, que es la de restablecer fuentes que fueron abandonadas, evaluar el restablecimiento de fuentes que fueron abandonadas. Y hablan del caso de la ciudad de Pando, donde se abandonó el uso de la represa en el arroyo Pando y se trajo agua del río Santa Lucía. Eso es así, o sea, ¿puede explicar un poquito cómo fue la situación? Sí, eso es una orientación que ha seguido la OCE en los últimos 30, 40 años, de toda el área metropolitana, centralizarla a la red que viene de Aguas Corrientes, cuando teníamos una serie de servicios descentralizados que se abastecían en la zona, pero descentralizado. El ejemplo más claro es de la ciudad de Pando, que tenía una pequeña represa y una toma en el arroyo Pando, y que por la década del 90 tuvo algunos problemas de calidad, de fácil solución, pero la opción que se tomó fue cerrar la planta y conectar a la ciudad de Pando a la red que venía de Aguas Corrientes. Lo mismo se hizo con Ciudad de la Costa, una ciudad que está creciendo muchísimo, tiene cerca de 120.000 habitantes, digo bien, y que se ha conectado toda a la red que viene de Aguas Corrientes. Y lo mismo otras pequeñas localidades que se abastecían con pozos de agua subterránea, gestionados y propiedad de la OCE, que los ha ido cerrando en todos estos años y conectando. Entonces, no se hicieron las obras necesarias para tener mayores reservorios de abastecimiento en Aguas Corrientes, y cada vez se conectaban más servicios a esa red. Entonces, no nos puede asombrar llegar a esta situación. Es cierto que hay una sequía, que hay una emergencia hídrica en cuanto a la falta de lluvias, pero también estamos en la manifestación de una crisis de gestión de la cuenca, que produce poca agua, y en gestión de la red de distribución, y también los atrasos en la construcción de infraestructura. Que es acumulativo, ¿no?, en diferentes gobiernos. Exacto. En la década, en 1970, frente a esta situación, se hizo un acuerdo con la FAO y técnicos uruguayos que recomendaron la construcción de Paso Severino, la represa de Paso Severino, con dos alternativas: con el volumen actual o con el doble del volumen. Y si era con el volumen actual, recomendaban que en la década del 80 se construyera una represa en Casupá. Se construyó con la mitad de la recomendación de volumen y nunca se construyó Casupá. Bien. Y bueno, como estábamos acostumbrados a que en esta parte del mundo las lluvias son más o menos regulares, y bueno, estamos viviendo también los efectos del cambio ambiental global con la manifestación del cambio climático. Bien, el documento se puede leer en la página de Odelar. Agradecerle, sí. y perdón el lapsus, ¿no?, al geógrafo Marcela Carr, no, por favor, por estos minutos, muy interesante, y seguramente sigamos hablando, pues es un tema de largo plazo, ¿no? Y ojalá que la política escuche también a la academia, que eso es importante. Eso es lo que esperamos. Gracias. Gracias. Muy bien. Ya venimos. Vamos a la pausa.